Hola, tenemos el siguiente problema en el que nos dan información sobre las medidas de una sala dedicada a impartir clase, 9 por 6 por 3 metros respectivamente de largo, ancho y alto. Nos dan información también sobre los coeficientes de absorción a 1000 Hz para techo, suelo y paredes. Nos informan de qué material están hechos estos elementos. Entonces nos dicen que tenemos que calcular el tiempo de reverberación de la sala. Y vamos a suponer que no hay puertas ni ventanas y que, además, importante, el aire contenido en este volumen de sala no tiene un efecto de absorción considerable. Con lo cual vamos a poder utilizar la fórmula de Sabin para el tiempo de reverberación en lugar de, por ejemplo, la de Eyring. Bien, vamos con ello, con la primera parte del problema. La fórmula de Sabin para el tiempo de reverberación nos dice que este tiempo, indicamos así, ese 60 quiere decir que este tiempo va a ser el tiempo que tarda el nivel de intensidad de la sala en caer 60 decibelios desde que se apaga la fuente de sonido. Tenemos una fuente, esto habría que hacerlo para diferentes frecuencias. Aquí estamos centrados, vamos a suponer que vale con la frecuencia de 1000 Hz, ya que nos dan los coeficientes de absorción para 1000 Hz. Entonces una fuente de 1000 Hz suficientemente intensa se enciende y una vez que se apaga se empieza a medir el tiempo que transcurre hasta que el nivel de intensidad decae en la sala a 60 decibelios. Ese sería este TR60 que tenemos aquí. Bueno, pues la fórmula de Sabin nos dice que esto es igual a 0,161 multiplicado por el volumen de la sala y dividido por la absorción total de las paredes de la misma, paredes, suelo y techo. Bien, el volumen, sabemos calcular el volumen, luego vamos con ello, no tiene ningún problema. El área y la absorción total no es lo mismo, están relacionadas. La absorción total que aparece en la fórmula Sabin, es igual al sumatorio para todos los elementos, paredes, suelos y techos, del producto de el coeficiente de absorción de cada uno de esos elementos, alfa, vamos a denotarlo con alfa y un subíndice i para ir pues enumerando cada uno de ellos. Tenemos aquí hecho un esquema que nos va a ayudar, por el área expresada en metros cuadrados. Bueno, esta absorción total se expresa, si el área se expresa en metros cuadrados en el sistema internacional, el coeficiente de absorción va a ser un número entre 0 y 1. Bueno, pues la absorción total, que es este área ponderado, pesado por esos coeficientes de absorción, se mide en sabines métricos. Sabines métricos. Esto es, un sabin métrico solo va a coincidir con un metro cuadrado en cuanto a valor numérico cuando este alfa de aquí es igual a 1. Si tenemos una superficie, un cierto material que tiene un metro cuadrado y está hecho de este material para esa frecuencia, tiene un coeficiente de absorción igual a 1, en este caso su absorción total sería 1 por el área. Aquí voy a diferenciar, en vez de poner A sub I, como solamente hay un elemento, pues pongo área directamente. ¿De acuerdo? O sea, un sabin métrico sería la absorción que tiene un metro cuadrado de un material cuyo coeficiente de absorción es igual a 1. Bien, si tenemos que el volumen se mide en el sistema internacional en metros cúbicos. Son las unidades de la magnitud volumen. La absorción total, sabines métricos, aunque la vamos a expresar en metros cuadrados, a veces se suele poner metros cuadrados sabine, alguna cosa así se suele poner a veces. Bueno, metros cuadrados. Esto nos quiere decir que para que el tiempo de reverberación sea un número con unidades de segundo, tiene que ser segundos. Bueno, pues ese 0,161 tiene que tener unidades. Estamos haciendo aquí un repaso. Volumen en metros cúbicos. Absorción metros cuadrados con la especificación esta de que son sabines métricos, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser segundos. El tiempo de reverberación tiene que ser segundos. Luego este 0,161, como entre metros cúbicos y metros nos da metro, esto se
que serían metros, y aquí tenemos segundos. El 0,161 tiene que tener unidades de segundos entre metro. Vale, esto no se suele poner en la expresión de la fórmula. Eso sobreentiende que en el sistema internacional este 0,161 tiene unas ciertas unidades que no se suelen poner. Si estuviéramos en otro sistema de unidades, este sería otro coeficiente con otro valor, ¿de acuerdo? Porque las unidades, los segundos suelen ser las mismas, pero la de longitud no suelen ser metros. Bueno, dicho lo cual, pasamos al problema. Esto era como una especie de repaso. Vamos con el problema. Vamos a tener que calcular el volumen de la sala en la absorción total, para lo cual iremos multiplicando cada una de las áreas por su coeficiente de absorción, multiplicaremos por 0,161 y veremos qué nos pasa con ese tiempo de reverberación. Pues vamos con el cálculo. Hemos copiado aquí la fórmula de Sabin, hemos puesto un par de colores diferentes para ahora dejarlo más claro los cálculos. Vamos con el volumen. Bien, el volumen es muy sencillo. El volumen de un paralelepípedo pues es multiplicar el largo, perdón, aquí, por el ancho, por el alto. O sea, sería 9 metros por 6 metros por 3 metros. Y esto hace 162 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Importante poner las unidades siempre. Y ahora vamos a ir calculando la absorción para cada una de las superficies, porque sabemos que la absorción total es igual al sumatorio de el área de cada una de las paredes, techo, suelo, este A sub I, multiplicado por su correspondiente coeficiente de absorción. Vamos a ver. Hay que tener los siguientes detalles en cuenta, que tenemos dos paredes, la frontal y la trasera, que tienen 9 por 3 metros, sería esto de aquí, una pared como esta, y luego la que está al otro lado, atrás. Luego dos paredes laterales, esta a la derecha y esta a la izquierda, que tienen 6 metros, sería el ancho, por el alto que son 3, 6 por 3, o sea, van a ser 18 metros cuadrados y son 2. Y luego tenemos el techo y el suelo, que tienen 9 por 6 metros cuadrados, van a ser 54 metros cuadrados, que son iguales techo y suelo. Pero cuidado, en este caso los coeficientes respectivos de absorción del techo y suelo van a ser diferentes, y eso hay que tenerlo en cuenta aquí a la hora de hacer esta suma. Hay que andar con un poco, es sencillo, pero hay que tener un poco de cuidado al ir haciendo este cálculo, porque si no la liamos y el resultado no va a ser correcto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, el techo. Bueno, pues son 9 metros por 6 metros. 9 metros por 6 metros, el techo es igual que el suelo. Entonces tenemos 9 metros por 6 metros. Vamos a poner así. Área techo igual a 54 metros cuadrados. Pero esto no es la absorción. La absorción del techo va a ser el coeficiente de absorción del techo, que son 0,02 por los 54 metros cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El suelo. Bueno, pues podemos hacerlo directamente. La absorción del suelo va a ser el coeficiente de absorción del suelo, que no es 0,02, sino es mayor, es 0,06. Y por el, perdón, 0,06, he puesto 0,66, 0,06, y por el área del suelo, que es el mismo valor que para el techo, 54 metros cuadrados. Luego tenemos las paredes. A ver, las paredes ya hemos dicho que van 2 a 2 iguales, frontal y trasera, que son de 9 por 3, 27 metros cuadrados, y luego las frontal y trasera, y luego las laterales son de 6 por 3, 18 metros cuadrados. Todas ellas tienen el mismo coeficiente de absorción, esas paredes, es 0,03. Entonces, lo que podemos hacer es calcular el área total, que va a ser área paredes, va a ser igual a 9 metros por 3 metros. Esto, por ejemplo, la frontal, pero por 2, porque es frontal y trasera, ¿vale? Más, ahora los laterales, 6 metros, esta medida de aquí, 6 metros por 3 metros de alto,
y luego por 2, porque son pared derecha, pared izquierda. ¿De acuerdo? Y esto hace un total, si hacemos el cálculo, nos salen 90 metros cuadrados. Bien, pues ahora que tenemos el área de las paredes, pues podemos calcular la absorción de las paredes. A mayúscula. Ponemos aquí paredes, que será igual a los 90, el coeficiente de absorción de las paredes, que es 0,03, por el área que hemos calculado, 90. Si se quiere, se puede hacer todo esto seguido. Se va poniendo área de una pared por su coeficiente de absorción más área de otra pared por coeficiente de absorción más área de otra pared, así 6 veces. Bueno, en este caso 4 son las paredes y listo. No sé si lo que he hecho ayuda o igual es un poco más engorro. Bueno, pues con esto ya podemos calcular ahora la absorción total. La absorción total va a ser igual a 54 metros cuadrados por 0,02 para techo más 54 metros cuadrados por 0,06 para el suelo más 90 metros cuadrados las paredes por 0,03 paredes, y esto va a ser igual finalmente a aproximadamente a 7, ponemos metros cuadrados, pero son sabines métricos. O sea, serían 7 metros cuadrados de un material que tuviera un coeficiente de absorción 1, global, ponderado, ¿de acuerdo? Eso sería lo que nos quiere decir eso de los sabines métricos. Digo global promediado porque en realidad es esta suma, esto fue una suposición de Sabin, que es la absorción total es suma de las absorciones de cada elemento de la sala. Y entonces ya hemos dicho antes que un Sabin métrico sería la absorción de un metro cuadrado de superficie real con un coeficiente de absorción igual a 1, el máximo posible. O sea, todo el sonido que le llega, toda la energía que le llega, la absorbe. Bueno, pues ahora ya podemos sustituir todo esto en la fórmula de Sabin. Y vamos a quitar aquí lo que hemos calculado y vamos a sustituir ya los valores. Así lo que tenemos ahora sería, pues aquí en igual, y sustituimos los valores. Tendríamos 0,161 por el volumen. Hemos dicho que eran 162 metros cúbicos. Y la absorción total la hemos calculado y eran 7 metros cuadrados sabines métricos. Ponemos entre paréntesis, ¿de acuerdo? Es un poco lío quizá esto la primera vez que se ven ese tipo de fórmulas, porque ya digo, aquí en el 0,161 hay unidades que no se ponen. Estos 7 metros cuadrados son de absorción, ¿vale? Los sabines métricos no son metros cuadrados sin más, superficie real, sino la superficie ya ponderada con esa absorción. Bueno, pues esto de aquí sería igual aproximadamente a 3,7 segundos. Bueno, es un tiempo de reverberación bastante alto. Nos interesaría bajarlo porque una sala que se va a dar clases se tiene la inteligibilidad es importante, entonces con un tiempo de reverberación así quizá lo que estamos hablando y el sonido que reverbera, resuena entre comillas, van a interferir y se puede hacer un poco difícil, complicado entender bien en esas clases. Bueno, podemos ver cuál sería la frecuencia de Schroeder de esta sala para este tiempo de reverberación calculado. Recordamos que la frecuencia de Schroeder es aquella en la que los modos normales de sala pasan de tener una distribución discreta a tener una distribución continua. Si tiene una distribución discreta va a haber ciertas frecuencias que están separadas de otras, por eso lo de discreta, que van a ser reforzadas, con lo cual es un problema tanto para hablar, para si fuera a tocar un instrumento, como para grabar. No queremos que se potencien ciertas frecuencias concretas y sobre todo que al subir o bajar de esa frecuencia haya una bajada en esa amplificación y luego lleguemos a otro punto, a otra frecuencia en la que volvemos a tener esa amplificación. No queremos eso, queremos una amplificación más o menos continua de haberla.
Entonces, la frecuencia de Schroeder, que nos da ese paso entre la distribución discreta y la distribución continua de frecuencias, viene dada por, vamos a poner así, es Schroeder, 2000 veces la raíz cuadrada del tiempo de reverberación que hemos calculado antes, dividido por el volumen de la sala. Esto ya nos da una pista que depende cómo juguemos con el tiempo de reverberación para un volumen fijo, vamos a poder, si disminuimos el tiempo de reverberación, vamos a poder disminuir la frecuencia de Schroeder. O sea, va a estar más abajo. Esto es, la frecuencia a la cual ya empieza esa distribución continua, que es la que buscamos de los modos normales, va a estar más hacia graves. Entonces, es lo que nos interesa ahora. Pero vamos de momento a calcularlo, este valor. Sustituimos valores, tenemos que son 2000 por 3,7, el valor del tiempo de reverberación que acabamos de calcular, dividido por el volumen, 162, que serían metros cúbicos. Y esto está en segundos, en hercios, viene a ser aproximadamente 302 hercios. Si hacemos estos cálculos, bueno, es una frecuencia de Schroeder bastante alta. Numerosas frecuencias, tanto medias como graves, van a dar origen a modos normales de sala. Recordemos que el La4, si fuera que vamos a tocar en ello, La4 son 440 hercios. ¿Vale? Y el La2 son 220 hercios, la mitad. Dividimos por 2 en la frecuencia para ir a la octava grave. Entonces, este 302 está por aquí, por esta zona de aquí, es una zona importante para el tema del habla. Entonces, todos los graves por aquí abajo van a tener distribución discreta. Todos esos modos normales de sala van a estar más graves que esta frecuencia, pero es posible que muchos de ellos nos importan a la hora de hablar y no queremos que estén destacados. ¿De acuerdo? De hacerlo que fuera de una manera continua. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces nos vamos a la segunda parte del problema y nos decían que a ver qué ocurre si colocásemos una cortina gruesa de coeficiente de absorción 0,6 en una de las paredes de 9 por 3 metros cuadrados. O sea, 27 metros cuadrados. Sería como sustituir una de esas paredes largas, frontal o trasera, por el material de esta cortina. Bueno, en este caso, ¿qué tendríamos? O sea, sería esta pared de aquí. Cambiarla por esa cortina o cubrirla con esa cortina. Bueno, en este caso tendríamos una pared de 27 metros cuadrados cubierta con la cortina esta de coeficiente 0,60 en lugar del 0,03 que teníamos antes. Ya vemos que entre 0,03 y un 0,6 es mucha la diferencia en ese coeficiente de absorción. El de la cortina es mucho mayor que el de la pared original. Bien, tendríamos luego tres paredes de pladur con coeficiente 0,03, este de aquí, que estábamos mencionando. Una de las paredes tendría 9 por 3, 27 metros cuadrados, la trasera. Hemos dicho que hemos forrado con esa cortina, hemos puesto cubierto con esa cortina la delantera. Y luego las dos laterales, también tendrían de pladur. Bueno, el techo y el suelo serían iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues procedemos como antes a calcular la absorción total. Entonces tendríamos la absorción total, en este caso de haber cubierto con la cortina, sería los 54 metros cuadrados, que serían 9 por 6,54 del techo, por su coeficiente de absorción, que sería 0,02. Hacemos ya directamente, techo. Más. Vamos con el suelo. También son 54 metros cuadrados. 9 por 6, 54. Por su coeficiente de absorción, que era mayor, que era 0,06. Ponemos entre paréntesis para acordarnos suelo. Más las paredes de pladur. Bueno, las paredes de pladur serían, si hacemos el cálculo del área, serían las dos laterales, que serían 6 por 3 por 2, esto en metros cuadrados, ¿vale? 6 por 3 por 2, más la trasera, que esa no la hemos modificado, que serían 9 por 3 metros cuadrados. Esta no multiplicamos por 2 porque la delantera está con la cortina. Y esto, si hacemos el cálculo de este área total, tendríamos que ocuparían 63 metros cuadrados. Serían 6 por 3, 18, por 2, 36, 36 más 27, 63 metros cuadrados.
Bien, entonces esos 63 metros cuadrados, voy a borrar esto y me quedo con el valor. Con esos 63 metros cuadrados, y lo pongo aquí, 63 metros cuadrados por 0,03, el coeficiente de absorción de las paredes de Pladur. Paredes, Pladur, son 3, más, me queda la de la cortina, entonces serían 27 metros cuadrados, la pared frontal, 9 por 3, 27, por el coeficiente de absorción de la cortina, cuidado, que es 0,60. Pongo aquí pared cortina. Y esto es igual a 22,41 metros cuadrados. Serían sabines métricos. Bueno, pues ahora nos vamos a la fórmula de Sabin. El volumen evidentemente no ha sido modificado, es el mismo, y tenemos que ahora el tiempo de reverberación. A ver qué pasa cuando hemos cambiado la absorción total, el denominador. 0,161 por los 162 metros cúbicos y dividido, pues ahora, antes hemos dejado aquí el valor que teníamos antes, que eran 7 metros cuadrados sabines métricos, ahora son 22,41. 22,41 metros cuadrados sabines métricos, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hacemos este cálculo, ahora nos sale que aproximadamente tenemos un tiempo de reverberación considerablemente menor que antes, 1,17 segundos. Antes eran 3,7. Si ahora nos vamos a la fórmula de Schroeder para la frecuencia de Schroeder, tenemos que son 2000 por raíz del tiempo de reverberación dividido por el volumen, y esto es igual ahora a 2000, como antes, tiempo de reverberación, ahora cuidado, el nuevo es 1,17 segundos, dividido por el volumen de la sala, que vuelve a ser, como antes, 162 metros cúbicos, y esto nos da igual aproximadamente a 170 hercios, en lugar de los 302 hercios. Esta sería, ahora con esa cortina que hemos puesto en una de las paredes largas, grandes, la más extensa, la frontal, que puede haber sido la trasera, sería el valor de la frecuencia a partir de la cual aproximadamente la distribución de modos normales, esas frecuencias que refuerza la sala por sus dimensiones y su forma, esa distribución pasa de ser discreta para frecuencias menores que 170 Hz a ser continua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si no estamos con sonidos suficientemente graves, más graves que ese 170, la sala de alguna manera va a ser un amplificador para las frecuencias que ahí suenen, pero de una manera más o menos continua. O sea, todas esas frecuencias va de alguna manera a amplificarlas sin saltos. Viene a ser eso. Si no tenemos una frecuencia con unas amplitudes muy destacadas y luego por medio otras que nada, sino que tenemos pues un poco una distribución más continua, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos buscar? Con vistas a una mejor inteligibilidad. Bueno, pues eso sería todo. Nada, pues gracias.